Dios te bendiga y bienvenido al día 121 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos comenzando un nuevo libro. Estaremos empezando el primer libro de Crónicas, en el cual en nuestra Biblia nosotros tenemos lo que es el primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas, aunque originalmente era un solo libro, pero dado a que era muy largo, se dividió en dos partes, en la primera parte y la segunda parte, pero en sí es una sola historia conjunto. Vemos, ¿verdad?, que dentro de esta historia de Crónicas vamos a encontrar muchas historias de las cuales ya hemos leído anteriormente en el libro de Samuel y en el libro de Reyes, pero a diferencia del libro de Reyes y de Samuel, en el libro de Crónicas estaremos viendo esta historia de los reyes de Israel, pero de una perspectiva un poco diferente, una perspectiva menos política y más, por decirlo de esta forma, religiosa. Podríamos decir, pero bueno, cuando nosotros empecemos a leer el primer libro de Crónicas, aunque vamos a ver nosotros que ofrece una perspectiva diferente, enfocada más, principalmente más que todo sobre el reino sur, el reino de Judá, más que en el reino norte. Y veremos nosotros este linaje, comenzando con David, y este linaje de David que se sigue en este libro de Crónicas, con el propósito de poder fortalecer esa identidad del pueblo de Dios después del exilio. Ahora, el primer libro de Crónicas fue escrito después del exilio babilónico. Cuando terminamos ahorita de leer el segundo libro de Reyes, hemos visto, ¿verdad?, de que el pueblo de Israel fue llevado en exilio, fue exiliado entre medio de Babilonia. Babilonia ha tomado a Judá, a Israel. Y ahora, este libro que estamos comenzando, el primer libro de Crónicas, estamos viendo que está siendo escrito después del exilio babilónico, en un tiempo donde el pueblo de Israel está volviendo a sus raíces, verdaderamente. Y a diferencia de los libros de Reyes, que presentan una perspectiva más crítica, por decirlo así, porque nos detalla más todos los errores de liderazgo de los reyes. Crónicas, a diferencia, en contraste, destaca un poco más lo que es la fidelidad de Dios y veremos más que todo esta perspectiva centrada sobre el templo y la adoración a Dios. Ahora, vamos a ver que el libro va a comenzar con una larga genealogía, pero una de las cosas es de que esta genealogía, aunque tal vez pueda parecer algo larga y aburrida, es muy importante, porque aquí estamos viendo nosotros una vez más confirmada estas historias que hemos venido leyendo, sobre empezando con Adán, Abraham, Isaac, Jacob, todos estos grandes personajes que hemos visto. Vamos a volver a ver estos nombres plasmados aquí en Crónicas. Así que estaremos viendo de que estará comenzando esta genealogía desde Adán hasta las 12 tribus de Israel. Y luego vamos a ver que se va a concentrar esta historia en el reinado de David. Y algo, ¿verdad?, que he mencionado anteriormente es el hecho de que el libro de Crónicas omite ciertos detalles negativos sobre David. Por ejemplo,
su caída o su pecado con Betsabé, ¿verdad? Que adulteró y mató a Urías. Y estaremos viendo, ¿verdad? El que estará resaltando un poco más su rol en la preparación del templo y en la organización de la adoración a Dios. Ahora, uno de los temas principales que estaremos viendo en primer libro de Crónicas es la importancia de la genealogía para reafirmar esa identidad del pueblo. Recordemos que el pueblo este libro está escrito después del exilio de Babilonia, donde el pueblo ha estado en medio de los babilonios y ahora ellos están regresando a sus raíces. Así que esa genealogía está confirmando o afirmando esta identidad al pueblo. Otro de los temas principales que estaremos viendo es la centralidad del templo en la vida espiritual de Israel. También estaremos viendo el reinado de David como ese modelo ideal de liderazgo piadoso. Y estaremos viendo, ¿verdad? La adoración levítica, la alabanza y el orden en el culto. En la estructura del libro, en los capítulos 1 al 9, estaremos viendo las genealogías desde Adán hasta los tiempos de regreso del exilio. Capítulo 10 estaremos viendo lo que es la muerte de Saúl. Y capítulo 11 al 29 estaremos viendo el reinado de David, su unción, conquistas, organización del pueblo y preparación para el templo y su discurso final. Amén. Así que primer libro de Crónicas no es tan solamente una repetición, por decirlo así, sino que es una reinterpretación con un énfasis espiritual, pudiéramos decir. Es que a pesar de los errores que obviamente no está intentando este libro de esconder, porque el autor sabe de la existencia del libro de Samuel, el libro de Reyes, sino de que quiere escribir este libro más que todo para poder resaltar estas cualidades de estos reyes, de esta raíz, esta historia, ¿verdad? El principio del pueblo de Israel. Después, entendiendo la perspectiva desde donde se está escribiendo y el punto en la historia donde se está escribiendo, que es después del exilio en Babilonia. Es volviendo ellos a sus raíces, por decirlo así de esta manera. Y vemos que tradicionalmente se atribuye este libro, no, el autor de este libro no está muy claro quién específicamente fue quien lo escribió. Pero muchos tradicionalmente pueden atribuir este libro a Esdras, que él posiblemente fue quien lo escribió, conociendo la historia de que posiblemente con el deseo y el anhelo de poder animar y guiar a esta nueva generación a reconstruir su identidad como israelitas, como el pueblo escogido de Dios. Amén. Así que sin más preámbulo, vamos a orar antes de comenzar la lectura del día de hoy, que estaremos leyendo el primer libro de Crónicas, capítulo 1 al capítulo 4, y estaremos viendo, ¿verdad? Esta historia de una perspectiva diferente sobre el pueblo de Israel. Así que vamos a orar y estaremos leyendo también la Biblia Nueva Traducción Viviente para que me puedas acompañar. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias por tu bondad, tu palabra, tu misericordia, Señor. Pedimos, Señor, que en este día, en esta hora, Señor, tú seas hablando, ministrando a cada una de nuestras vidas, Señor, y nuestros corazones, Señor, con tu palabra, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor, a ti. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer el primer libro de Crónicas, capítulo 1, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los descendientes de Adán fueron Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Hadán, Tubal, Mesec y Tiras. Los descendientes de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarmar. Los descendientes de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitim y Rodanín. Los descendientes de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Ávila, Sapta, Raama y Sapteca. Los descendientes de Raama fueron Seba y Dedán. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Mizraim fue antepasado de los ludeos, los anameos, los leabitas, los naftujitas, los patruseos, los caslujitas y los caftoritas, de los cuales descendieron los filisteos. El hijo mayor de Canaán fue Sidón, antepasado de los sidonios. Canaán también fue antepasado de los hititas, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araseos, los cineos, los arvadeos, los semareos y los amateos. Los descendientes de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los descendientes de Aram fueron Uz, Ul, Heter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sala. Sala fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero llamó Peleg, que significa división, porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos según su idioma. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue antepasado de Almodad, Selef, Azarmavet, Gera, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos ellos fueron descendientes de Joctán. De manera que esta es la descendencia por medio de Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Tare y Abraham, posteriormente conocido como Abraham. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Estos son sus registros genealógicos. Los hijos de Ismael fueron Nebaiot, el mayor, Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael. Los hijos de Setura, la concubina de Abraham, fueron Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Los hijos de Joxán fueron Seba y Dedán. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de su concubina Setura. Abraham fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz y Amalek, quien le nació a Timna. Los descendientes de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Los descendientes de Seir fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Los descendientes de Lotán fueron Ori y Emam. La hermana de Lotán se llamaba Timna. Los descendientes de Sobal fueron Alván, Manaat, Ebal, Sefo y Onam.
Los descendientes de Zibeón fueron Ajá y Ana. El hijo de Ana fue Disón. Los descendientes de Disón fueron Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Los descendientes de Eser fueron Bilhán, Saaván y Acán. Los descendientes de Disán fueron Uz y Arán. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, quien reinó desde su ciudad de Dinaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, quien era de Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Usam, quien era de la región de Temán. Cuando Usam murió, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, y gobernó desde la ciudad de Abid. Él fue quien destrozó al ejército madianita en la tierra de Moab. Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samla, quien era de la ciudad de Masreca. Cuando Samla murió, reinó en su lugar Saúl, quien era de la ciudad de Rehoboth del río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando Baal-Hanán murió, reinó en su lugar Hadad, y gobernó desde la ciudad de Paua. Su esposa fue Mehetabel, hija de Matred y nieta de Mesab. Luego Hadad murió. Los jefes de los clanes de Edom fueron Timna, Alva, Hetet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar y Magdiel e Iram. Esos son los jefes de los clanes de Edom. Primera de Crónicas, capítulo 2. Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Judá tuvo 3 hijos con Bet-Sua, una mujer cananea. Sus nombres fueron Onán y Sela, pero el Señor vio que el hijo mayor, era un hombre perverso, de manera que le quitó la vida. Tiempo después, Judá tuvo mellizos con Tamar, su nuera viuda. Sus nombres fueron Fares y Sera. En total, Judá tuvo 5 hijos. Los hijos de Fares fueron Hezrón y Amul. Los hijos de Sera fueron Simri, Etán, Emán, Calcol y Darda, 5 en total. El hijo de Carmi, un descendiente de Simri, fue Acán, quien trajo calamidad sobre Israel cuando tomó el botín que había sido apartado para el Señor. El hijo de Etán fue Azarías. Los hijos de Hezrón fueron Jerameel, Ram y Caleb. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón, uno de los líderes de Judá. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz. Booz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. El primer hijo de Isaí fue Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Simea, el cuarto Natanael, el quinto Radaí, el sexto Osem y el séptimo fue David. Sus hermanas se llamaban Sarvia y Abigail. Sarvia tuvo 3 hijos, Abisaí, Joab y Asael. Abigail contrajo matrimonio con un ismaelita llamado Jeter y tuvieron un hijo llamado Amasa. Caleb, hijo de Hezrón, tuvo hijos con Azuba, su esposa, y con Jeriot. Los hijos de ella se llamaban Jezer, Sobab y Ardón. Después de la muerte de Azuba, Caleb se casó con Éfrata y tuvieron un hijo llamado Ur. Ur fue el padre de Uri, y Uri fue el padre de Bezalel. Cuando Hezrón tenía 60 años de edad, se casó con la hermana de Galaad, hija de Maquir, y tuvieron un hijo llamado Segub. Segub fue el padre de Jair, quien gobernó 23 ciudades en la tierra de Galaad. Pero Jesur y Aram conquistaron las ciudades de Jair, y también tomaron Kenat y sus 60 aldeas vecinas. Todos ellos fueron descendientes de Maquir, padre de Galaad. Poco después de la muerte de Hezrón, en la ciudad de Caleb, Éfrata, su esposa Abías dio a luz un hijo llamado Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jarameel, mayor de Hezrón, fueron Ram, el mayor, Buna, Oren,
Osem y Ahías. Jerameel tuvo una segunda esposa llamada Atara, quien fue la madre de Onam. Los hijos de Ram, el hijo mayor de Jerameel, fueron Maas, Jamín y Eker. Los hijos de Onam fueron Samaí y Jada. Los hijos de Samaí fueron Nadab y Abisur. Los hijos de Abisur y su esposa Abihail fueron Aban y Molid. Los hijos de Nadab fueron Seled y Apaim. Seled murió sin hijos, pero Apaim tuvo un hijo llamado Isi. El hijo de Isi fue Sesán, quien tuvo un descendiente llamado Alai. Los hijos de Jada, el hermano de Samaí, fueron Jeter y Jonatán. Jeter murió sin hijos, pero Jonatán tuvo dos hijos llamados Pelet y Sasa. Todos ellos fueron descendientes de Jerameel. Sesán no tuvo hijos, aunque sí tuvo hijas. También tuvo un sirviente egipcio llamado Jarja. Sesán le dio a Jarja una de sus hijas como esposa y tuvieron un hijo llamado Atai. Atai fue el padre de Natán. Natán fue el padre de Zabad. Zabad fue el padre de Eflal. Eflal fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Jehú. Jehú fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Eles. Eles fue el padre de Elasa. Elasa fue el padre de Sismaí. Sismaí fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Jecamías. Jecamías fue el padre de Elisama. Entre los descendientes de Caleb, hermano de Jerameel, se encontraba Mesa, el hijo mayor, quien fue el padre de Sif. También entre los descendientes de Caleb estaban los hijos de Maresa, el padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coré, Tapoa, Requem y Sema. Sema fue el padre de Raamán, y Raamán fue el padre de Jorcoam. Requem fue el padre de Samaí. El hijo de Samaí fue Maón, y Maón fue el padre de Betsur. La concubina de Caleb, Efa, dio a luz a Arán, a Mosa y Gasés. Arán fue el padre de Gasés. Los hijos de Jaadai fueron Rehem, Jotam, Esam, Pelet, Efa y Saaf. Otra de las concubinas de Caleb, Maaca, dio a luz Seber y Tirana. También dio a luz a Saaf, el padre de Matmamna, y a Seba, el padre de Macbena y de Gibea. Caleb también tuvo una hija llamada Axa. Todos ellos fueron descendientes de Caleb. Los hijos de Ur, el hijo mayor de Efrata, la esposa de Caleb, fueron Sobal, el fundador de Kiriat Jearim, Salma, el fundador de Belén, y Aref, el fundador de Bet Gader. Los descendientes de Sobal, el fundador de Kiriat Jearim, fueron Aroe, la mitad de los Manaetitas y las familias de Kiriat Jearim, los Itritas, los Futitas, los Sumatitas y los Misraitas, de quienes procedían la gente de Sora y Estaol. Los descendientes de Salma fueron la gente de Belén. Los netofatitas, Atrot Bet Joab, la otra mitad de los Manaetitas, los Zoraitas y las familias de escribas que vivieron en Jabes, los Tirateos, los Simeateos y los Sacuteos. Todos ellos fueron ceneos que descendían de Amat, el padre de la familia de Recab. Primer libro de Crónicas, capítulo 3. Estos son los hijos de David que nacieron en Hebrón. El mayor fue Amnón, y su madre fue Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Daniel, y su madre fue Abigail de Carmelo. El tercero fue Absalón, y su madre fue Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto fue Adonías, y su madre fue Aguit. El quinto fue Cefatías, y su madre fue Abital. El sexto fue Itream, y su madre fue Egla, esposa de David. Estos 6 hijos le nacieron a David en Hebrón, donde reinó 7 años y medio.
Luego David reinó otros 33 años en Jerusalén. Entre los hijos de David que le nacieron en Jerusalén estaba Samúa, Sobab, Natán y Salomón. La madre de ellos fue Betsabé, hija de Amiel. Además, David tuvo otros 9 hijos: Ibhar, Elisúa, Elpelet, Nuga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Estos fueron los hijos de David, sin contar los hijos que nacieron de sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar. Los descendientes de Salomón fueron Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Los hijos de Josías fueron Joanán el mayor, Joacim el segundo, Sedequías el tercero y Joacás el cuarto. Los sucesores de Joacim fueron su hijo Joaquín y su hermano Sedequías. Los hijos de Joaquín, quien fue tomado prisionero por los babilonios, fueron Salatiel, Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nedabías. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simei. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulam y Ananías. La hermana de ellos fue Selomit. Sus otros 5 hijos fueron Azuba, Oel, Berequías, Asadías y Jusab Gesed. Los hijos de Ananías fueron Pelatías y Jesaías. El hijo de Jesaías fue Refaías y el hijo de Refaías fue Arnán. El hijo de Arnán fue Abdías y el hijo de Abdías fue Secanías. Los descendientes de Secanías fueron Semaías y sus hijos, Atus, Igal, Barías, Nearías y Safat, 6 en total. Los hijos de Nearías fueron Elionaí, Ezequías y Azricam, 3 en total. Los hijos de Elionaí fueron Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Dalaías y Anani, 7 en total. Primera de Crónicas capítulo 4. Los descendientes de Judá fueron Fares, Esrón, Carmi, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, fue el padre de Jaat. Jaat fue el padre de Amuai y Laad. Estas fueron las familias de los Zoratitas. Los descendientes de Etam fueron Jezreel, Isma, Ibdas, una hermana llamada Aselelponi, Penuel, el padre de Gedor, y Eser, el padre de Usa. Estos fueron los descendientes de Ur, el hijo mayor de Efrata. El antepasado de Belén, Asur, el padre de Tecoa, tuvo 2 esposas llamadas Ela y Naara. Naara dio a luz a Usam, Efer, Temení y Astari. Ela dio a luz a Seret, Isar, Etnan y Cos, quien fue antepasado de Anub, de Zobeba y de todas las familias de Arel, hijo de Arum. Había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró a Dios de Israel diciendo: «Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor». Y Dios le concedió lo que pidió. Kelub, hermano de Sua, fue el padre de Meir, y Meir fue el padre de Estón. Estón fue el padre de Bet-Rafa y Pasea y Teina. Teina fue el padre de Ir-Naas. Estos fueron los descendientes de Reca. Los hijos de Cenaz fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel fueron Atat y Meonotai. Meonotai fue el padre de Ofra. Seraías fue el padre de Joab.
el fundador del Valle de los Artesanos, así llamado porque eran artesanos. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, fueron Iru, Ela y Naam. El hijo de Ela fue Cenaz. Los hijos de Jehalelel fueron Sifa, Tirías y Azareel. Los hijos de Esdras fueron Jeter, Mered, Efer y Jalón. Una de las esposas de Mered fue madre de Miriam, Samaí e Isba, el padre de Estemoa. Se casó con una mujer de Judá, quien fue madre de Jered, el padre de Gedor, Eber, el padre de Soco, y Jecutiel, el padre de Sanoa. Mered también se casó con Bitia, una hija de Faraón, quien le dio hijos. La esposa de Odías era hermana de Naam. Uno de sus hijos fue el padre de Keila, la garmita, y otro fue el padre de Estemoa, el Maacateo. Los hijos de Simón fueron Amnón, Rina, Ben-Anán y Tilón. Los descendientes de Isi fueron Zoet y Ben-Zoet. Sela fue uno de los hijos de Judá. Los descendientes de Sela fueron el padre de Leca, Laada, el padre de Maresa, la familia de trabajadores de lino en Bet-Asbea, Joasim, los hombres de Coseba y Joás y Saraf, quienes gobernaban Moab, y Hasubi, Leem. Todos estos nombres provienen de registros antiguos. Eran los alfareros que vivieron en Netaim y Gedera y trabajaban para el rey. Los hijos de Simeón fueron Jemuel, Jamín, Jarib, Zoar y Saúl. Los descendientes de Saúl fueron Salum, Mibsam y Misma. Los descendientes de Misma fueron Amuel, Sakur y Simei. Simei tuvo 16 hijos y 6 hijas, pero ninguno de sus hermanos tuvo familias numerosas, de modo que la tribu de Simeón nunca creció tanto como la tribu de Judá. Vivieron en Beerseba, Molada, Azar-Sual, Bila, Esem, Tolad, Betuel, Orma, Ziklag, Bet-Marcambot, Azar-Susim, Bet-Birai y Saraim. Esas ciudades estuvieron bajo su control hasta la época del rey David. Sus descendientes también vivieron en Etam, Ain, Rimón, Toquén y Asán, 5 ciudades y las aldeas vecinas hasta llegar a Baalat. Ese era el territorio que les correspondía y estos nombres aparecían en sus registros genealógicos. Entre los descendientes de Simeón estaban Mesobab, Hamlec, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josobías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elioenai, Jacoba, Jesoaías, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaía, y Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos fueron los nombres de algunos de los jefes de los clanes ricos de Simeón. Sus familias crecieron en número y viajaron a la región de Gerar, en la parte oriental del valle, en busca de pastura para sus rebaños. Allí encontraron buenos pastizales y la tierra era espaciosa, tranquila y pacífica. Algunos de los descendientes de Cam antes vivían en esa región, pero durante el reinado de Ezequías de Judá, estos líderes de Simeón invadieron la región y destruyeron por completo las casas de los descendientes de Cam y de sus meunitas. Hoy en día no queda ni un rastro de ellos. Mataron a todos los que vivían allí y se apoderaron de la tierra, porque querían los buenos pastizales para sus rebaños. 500 de estos invasores de la tribu de Simeón fueron al norte, al monte Seir, dirigidos por Pelatías, Neraías,
Refaías y Uziel, todos hijos de Isi. Aniquilaron a los pocos amalecitas que habían sobrevivido y viven allí desde entonces. Aleluya. Así que hemos finalizado los primeros 4 capítulos del primer libro de Crónicas, el cuales han sido un poco largos y han sido repetitivos en el sentido de que nos hemos concentrado en esa genealogía, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Y como decíamos al principio, la razón en parte de esta genealogía plasmada aquí es para poder traer esa identidad y afirmación a este pueblo que ha regresado a Israel después del exilio. Vemos que en el primer capítulo vemos, ¿verdad? Esa que comienza con esa extensa lista de genealógica desde Adán hasta Noé. Esta es una referencia a los orígenes del pueblo de Israel, comenzando con Adán, pasando por Set, hijo de Adán, Enos, Noé, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y después de eso vemos, ¿verdad?, que menciona a los descendientes de Noé. Se menciona las naciones que provienen de los 3 hijos de Noé. Sem es el ancestro de los pueblos del Medio Oriente, entre ellos Israel. Cam es el antepasado de los pueblos africanos. Y Jafet es el antepasado de los pueblos europeos. Este capítulo, más que todo en el capítulo 1, nos establece esa conexión entre las naciones del mundo y la descendencia de Israel, enfocándose en la promesa de Dios a través de la línea de Sem. En el segundo capítulo vemos que ese capítulo continúa con la genealogía de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, destacando, ¿verdad?, varios personajes importantes dentro de esa genealogía, y entre ellos se encuentra Fares y Zera, uno de los 2 hijos que Judá tuvo, o los gemelos que Judá tuvo con Tamar, su nuera, ¿verdad? La familia de David también es mencionada, ya que David proviene de la línea de Judá. Se incluye el nombre de Caleb, otro descendiente importante que tuvo un papel clave en la conquista de Canaán. Y vemos, ¿verdad?, que Judá es elegido por Dios para ser la tribu de donde provendrá el rey, particularmente el rey David, y en última, y como luego como consecuencia o en última instancia, el Mesías que vendría de este linaje. Y en el capítulo 3 vemos, ¿verdad?, que habla sobre, se enfoca sobre los descendientes de David. Desde su hijo Salomón hasta los últimos descendientes, pasando por los reyes de Judá, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que se mencionan los hijos de David nacidos en Jerusalén, los 7 años que él reinó en Hebrón, perdón, y en Jerusalén, incluyendo a Salomón, quien sería el que sucedería a David como rey. También se menciona varios otros hijos que tuvo él con concubinas, aparte de sus esposas, y nos detalla todos estos hijos que él tuvo. De allí vemos a lo largo del capítulo detalles sobre los reyes de Judá que provinieron de la línea de David hasta la caída de Jerusalén. Los nombres se incluyen como Rehoboam, hijo de Salomón, Asa, Josías, entre varios más. Vemos bueno, dentro de todo esto, vemos nosotros simplemente, como he venido diciendo, vemos, ¿verdad?, esa afirmación
de la identidad de este pueblo israelita, que ellos tienen un principio de donde todo comenzó, ¿verdad? Desde Adán. Y hemos venido viendo esta genealogía, cómo se ha extendido y esa mano de Dios y esa promesa de Dios sobre ellos. Y en el capítulo 4 vemos nosotros que en este capítulo se enfoca en las tribus de Judá, el reino sur, y sus descendientes, mencionando a personajes como Jabes. Se presenta una breve historia de Jabes, quien pide a Dios que lo bendiga. Y Dios responde su oración de manera positiva. Se mencionan los nombres de los descendientes de Judá y también aquellos que se establecieron en diversas ciudades. Además, el capítulo también incluye un pequeño segmento sobre los descendientes de Simeón, una de las tribus de Israel. Aleluya. Así que dentro de todo esto que hemos leído en estos 4 capítulos, vemos nosotros la importancia de la genealogía. Personalmente me encanta este tema, al punto de que yo misma me encanta poder investigar temas de genealogía de mi propia familia personal. Y vemos aquí en la Biblia también nosotros la importancia de la genealogía. En la cultura bíblica, las genealogías no solo sirven para mostrar los lazos familiares, sino también para demostrar cómo Dios ha trabajado a través de generaciones para cumplir sus promesas. Las genealogías de Primera de Crónicas muestran la fidelidad de Dios en su plan de redención para no tan solamente el pueblo escogido de Israel, pero que a través de este pueblo Dios iba a traer salvación y redención para la humanidad. Vemos nosotros ese propósito de Judá y David, cómo Dios eligió a Judá como la tribu que daría al Mesías. La genealogía de David reafirma esta elección divina y nos recuerda la importancia de las promesas de Dios a través de la historia, donde hemos visto esa bondad de Dios, esa misericordia de Dios para con la humanidad. Aleluya. Así que yo sé que ha sido un capítulo, una porción larga, esos 4 capítulos, y donde tal vez es difícil seguir la lectura, pero es necesaria, como todo lo que está escrito en la palabra, es necesaria, y nos edifica y nos bendice poder estudiar todo esto. Así que espero que haya sido de bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy, y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.